Bien, entonces hoy es día viernes 26 de marzo, se está terminando el tercer mes del año y terminamos con la clase de hoy, la semana 8 del semestre. O sea que ya llevamos medio semestre cumplido. Como les decía al principio, en la clase de hoy vamos a gastar unos minutos inicialmente en una visión retrospectiva hacia la historia, hacia los hechos en la historia que le dieron origen a nuestra disciplina, a las ciencias de la computación, y a partir de eso, pues, a disciplinas como la que estamos estudiando nosotros, a nuestra profesión. Después de eso, entraremos en materia sobre un tema específico que es la arquitectura de un computador, basándonos en el modelo que desde hace 70 años ha gobernado el concepto, la definición de lo que es una máquina de cómputo, que es la arquitectura de von Neumann. Haremos algún ejercicio con eso, que como les digo, pues es el modelo conceptual de máquina de cómputo que ha gobernado la historia desde el principio hasta ahora, pero que poco a poco va a ir cambiando porque ya suenan en el escenario los primeros acordes de la orquesta de los computadores cuánticos, que son una forma, un paradigma completamente distinto al que se ha usado desde el principio de la historia hasta ahora, sobre lo cual todavía no tengo mucha información, porque la verdad es una disciplina que es un desarrollo tecnológico que está en etapa de investigación y de fortalecimiento, pero que los resultados que se han logrado hasta ahora pues muestran que el concepto de computación como lo tenemos hoy en día, el concepto de poder de cómputo de una máquina, va a cambiar radicalmente. Por lo tanto, se van a poder hacer cosas que hasta ahora ni con los computadores más potentes se han podido hacer por la cantidad de trabajo y de cálculo que se requiere. Bueno, no le demos más vueltas al tema y entonces voy a abrir el archivo con las diapositivas que tenemos para el día de hoy. A ver, perdón un segundo, me ubico aquí en mi disco. Tengo demasiadas carpetas. Seminario de Ingeniería de Sistemas, semana 8. Bien, por favor, confírmenme que están visibles ya las láminas. Sí, profesor. Bueno, entonces, ¿desde cuándo existen los computadores? ¿Quién me da su opinión? ¿Cuánto hace que hay computadores en el mundo? Profe, yo diría que el primer computador que existió fue la máquina de Turing, que es una máquina de cómputo, diría yo, pues. Ajá, ¿y eso qué tiene que ver con la pregunta que yo hice? Que este sería como el primer computador, diría. Sí, correcto, pero eso, o sea, ese es un concepto, pero yo pregunté ¿desde cuándo existen los computadores? No cuál fue el primero. Del siglo pasado. La Segunda Guerra Mundial, por allá. Ajá. O sea, hace, ¿qué? ¿70 años? ¿Algo así? Bueno, ok. En realidad, sí. La máquina de Turing no es una máquina física. Es decir, el concepto máquina de Turing es una abstracción. Es una abstracción supremamente poderosa que permitió grandes desarrollos en el área de las ciencias de la computación, o sea que sentó como la raíz de lo que sería una máquina de cómputo. Pero desde mucho tiempo en la historia, el ser humano ha tratado de construir cosas, de crear herramientas para aliviar su trabajo.
y particularmente aliviar el trabajo de hacer cuentas, de llevar las cuentas o de registrar información. Por eso se inventó la escritura en algún momento, para poder tener, digamos, un soporte distinto a la transmisión oral de las cosas. Todos hemos oído en algún momento que en las grandes civilizaciones o en las pequeñas civilizaciones, en los núcleos sociales grandes o pequeños, la historia, el conocimiento se transmite de generación en generación, y en las épocas en que no había escritura y en las sociedades donde la escritura no se desarrolló uniformemente, como son muchas sociedades aborígenes, el conocimiento se pasa de padres a hijos, y en el conglomerado social las personas que más conocimiento tienen suelen ser los más viejos, y suelen ser ellos los que toman ciertas decisiones basadas en su experiencia. Para efectos de hacer cálculos, para efectos de hacer operaciones y de registrar cosas, siempre se han a lo largo de la historia visto distintas clases de esfuerzos correspondientes, obviamente, con el momento tecnológico de la época. No es comparable lo que se hace en estos días con lo que hacía el hombre en la Edad Media para registrar su información. Si ustedes han visto o han leído un poco o han visto películas de esa época, como por ejemplo hay una película que se llama El nombre de la rosa, donde se muestra cómo se protegía la información en los monasterios de la Edad Media, en libros que eran tesoros que solamente tenían, los libros eran solamente accesibles a ciertas personas, y había personas especializadas en la caligrafía y en la escritura de esos libros. Ese era, digamos, el soporte de la información en esa época. Hoy en día hablamos del computador, pero entonces, ¿qué es realmente un computador? ¿Cómo definiría usted un computador? Alguien que me dé una respuesta. ¿Qué un computador es? Profesor, una máquina encargada de archivar o guardar y procesar información que cierta persona le introduce. Ok, sí. En concreto, se puede, digamos, cambiar un poco las palabras de la definición para hacerla más formal, pero eso es, exactamente eso es así. Una máquina electrónica, hasta ahora una máquina electrónica, capaz de ejecutar secuencias de instrucciones. A esas secuencias de instrucciones las llamamos programas. Ustedes ya están programando en Python, ¿verdad? Sí, señor. Okay, o sea, ya tienen digamos, la imagen mental de lo que es un programa, una secuencia de líneas, de sentencias, de instrucciones escritas de acuerdo a alguna lógica, porque un programa tiene que llevar un orden específico para conseguir la solución que busca, que están escritas en un sistema de representación que la máquina puede entender. Hablamos de un lenguaje o de un idioma, y hay decenas de idiomas, cientos de idiomas para programar un computador, con el objeto de resolver un problema o una situación de diversa naturaleza. Muchas cosas se hacen con un programa de computador para sacarle una utilidad específica. Desde el punto de vista físico, un computador puede ser una cosa como lo que todos tenemos en el escritorio, que puede ser un portátil o un all-in-one como este, o una torre. Pero hay, por ejemplo, este tipo de organizaciones que tenemos aquí, 20 unidades distintas que se pueden ingresar o quitar en ese servidor para agregarle o restarle capacidad computacional. A esto se llama un servidor Blade. Blade traduce cuchilla. Cada cosa de estas es como una cuchilla que se inserta o se saca. El término cuchilla, pues lo inventaron los gringos. Entonces, un servidor Blade que tiene hasta 20 unidades. O puede ser un servidor para gabinete, para rack, que es un computador muy potente. Este sería como un servidor de bases de datos o cualquier otra cosa de estas. Este es el frente, y estos se arman en gabinetes como este. Fíjate que aquí hay un Blade que tiene 3, 6 o 16 cuchillas, pero aquí hay unos servidores como el que está aquí abajo, insertados en el gabinete, y en un gabinete como este pues puede haber una multitud de máquinas que conjuntamente conforman lo que es un centro de datos. Google, por ejemplo, tiene unos centros de datos que están llenos,
están llenos de gabinetes como este y que pueden tener el tamaño de una... Imagínese usted el tamaño que tiene el supermercado Éxito de la Castellana, un espacio como ese, lleno de gabinetes como este, interconectados todos entre sí, y así como ese centro de datos, 20 alrededor del mundo, 20 o 30. Entonces tiene millones, literalmente millones de unidades como esta, y en esa telaraña de cosas es donde uno tiene su Gmail y su Drive, su Google Drive y sus cosas en la nube, que para muchos de nosotros usamos el componente gratuito, que es pequeñito, pero que si uno desea mayor potencia, mayor capacidad, pues simplemente paga y obtiene más. Entonces, un programa de computador, aquí hay un pequeño programa chiquito escrito en Python, es un conjunto ordenado, ojo a esto, ordenado, finito, tiene principio y tiene fin, de instrucciones que están escritas en algún lenguaje, en algún sistema de representación o lenguaje que es legible para el computador, que pueden ser ejecutadas por el computador para producir unos resultados a partir de unos datos que se suministran como datos de entrada. Y esos resultados representan alguna utilidad para el usuario. Esto pues ya son definiciones que ustedes conocen, solo quería dejarlas escritas formalmente, porque más adelante en la clase de hoy vamos a volver sobre este tema, cuando miremos un poco cómo es que funciona el computador por dentro, en una forma abstracta. Obviamente no vamos a ir a la realidad físico-electrónica dentro del computador, sino al concepto de von Neumann, al concepto filosófico de lo que es una máquina de cómputo, y vamos a probar a jugar un poquito con eso. Bueno, entonces miremos para atrás, miremos hacia la historia. El primer aparato o dispositivo del que se tiene registro que servía para hacer cálculos lo inventaron los chinos y se llama el ábaco. Eso tiene algo así como 3.000 años o no sé, miles de años de antigüedad. El chiste del ábaco es que todavía lo usamos. Bueno, aquí en nuestro hemisferio no tanto, pero en el hemisferio oriental, los orientales usan eso, y es una cosita así, que sirve para hacer operaciones aritméticas, suma, resta, multiplicación, división, raíz cuadrada. Sabiendo usarlo, obviamente hay un método para usarlo, y es muy eficiente. Es una calculadora manual. En otras civilizaciones hay otros desarrollos, como por ejemplo más antiguos, inclusive los incas usaban unos nudos en cuerdas, pero eso no los usaban para hacer cálculos, sino para registrar información. Un sistema de anudado de cuerdas con cierto significado, con un código de tipos de nudos y de significados y de distancias que permitían registrar ahí información de cosechas y de cosas, cifras que era importante guardar para ellos. Pero este es el primer aparato que uno podía llevar consigo para hacer cuentas, y que por ahí en distintas partes en el país y en el mundo, en los restaurantes chinos, el mesero calcula la cuenta con eso. Y después le dicen a uno que si uno no cree, le sacan una calculadora digital para que la revise usted mismo si es que no cree que el ábaco funciona. Bueno, después vinieron a lo largo de la historia, unos intentos de construir calculadoras mecánicas, o sea, máquinas mecánicas que permitieran calcular números. Porque este no es mecánico, este es manual. O sea, este simplemente es una máquina, un aparato que uno usa con sus dedos y su inteligencia. Naturalmente tenía que aparecer aquí Leonardo da Vinci, que ha estado metido en los distintos campos de las ciencias. Su trabajo fue tan amplio y tan profundo en distintas áreas que casi en todas sale algo que él propuso. Leonardo no hizo una máquina, pero solo la diseñó. Este es como un escaneado de uno de los bocetos de una máquina con engranajes que él decía que si se podía construir
serviría para calcular, para hacer cálculos. La tecnología de la época no permitía aún el grado de precisión requerido para fabricar las piezas, pero fue, digamos, un intento inicial. Luego, Blaise Pascal, un matemático francés, inventó una máquina que se llamaba la Pascalina. Claro, estamos hablando de 150 años después casi, donde la tecnología se había progresado un poco más, y la Pascalina tenía una forma como esta, con engranajes y con números y con ruedas con números, que operada, no sabría decir cómo se maneja, pero que operada convenientemente permitía hacer operaciones aritméticas. Pero fíjense que las personas que aparecen son gente que ha dado golpes duros a lo largo de la ciencia, a lo largo de la historia de la ciencia. Da Vinci, Pascal, ahora viene Leibniz, que es un alemán, que sí construyó una sumadora mecánica mejor que la Pascalina, unos años después, que tenía esta forma, con unas manivelas y por dentro pues un mecanismo de engranajes para calcular operaciones aritméticas. Esas eran máquinas mecánicas, es decir, que exigían movimiento de piezas casi siempre con engranajes o con manivelas para producir o para generar los resultados. Luego vinieron las primeras máquinas programables, y de ellas tiene un valor o una posición especial en la historia de las máquinas de cómputo, Joseph-Marie Jacquard. Jacquard no hizo una máquina para calcular, pero inventó un telar, que es una máquina para fabricar telas, entreverando hilos, que era programable con tarjetas perforadas. Estamos hablando del año 1800, previo a la Revolución Industrial, o sea, siglo XIX. Y el telar tenía esta forma. Y estas cosas que uno ve aquí colgadas una tras otra es una tarjeta, como unas tablillas con perforaciones que permitían que a medida que la tablilla con perforaciones iba pasando, ella permitía el paso o no de determinadas varillas del telar, con lo cual se seleccionaban algunos sí y otros no hilos de la tela que se estaba construyendo, y entonces de esa manera se automatizaba el proceso de producción de telas con distintos patrones de colores, sin la necesidad obligatoria de que hubiera un operario moviendo cuáles eran las varillas que se necesitaban en cada caso para producir el patrón de colores de la tela. Entonces, al introducir un programa compuesto por diversas tarjetas, como se ven aquí, que van pasando a medida que el telar va funcionando, el trabajo del operario, que siempre tenía que estar ahí, se reducía y se podía hacer más velozmente, porque la selección de los hilos, de acuerdo a lo que se quería lograr como diseño de dibujo en la tela, ya se podía automatizar. Por esa razón, Jacquard, por esa razón, Joseph-Marie Jacquard es, digamos, el primer inventor a quien se le atribuye que hizo una máquina programable. Las tres ventajas de su máquina era que ya se podía tener un proceso automático, que se podía codificar la información en las tarjetas esas perforadas, y por lo tanto se podían programar instrucciones. Pero todavía estamos en el siglo XIX, apenas empezando el siglo XIX. Viene después el desarrollo de quien se considera el padre histórico de las ciencias de la computación o de los computadores, aunque todavía no se trata de computadores, pero Charles Babbage, en el año 1834, un inglés que creó lo que se llamó la máquina analítica, una máquina seria, ya digamos con propósito real de trabajo. Esta máquina, como ustedes pueden ver, ya es un invento. Sigue siendo una máquina mecánica, obviamente, porque tiene las manivelas para poder girar los engranajes y las piezas, pero una máquina orientada a hacer cálculos aritméticos y cálculos de operaciones, pero que tenía componentes que hoy en día subsisten en el esquema lógico de un computador. O sea, tenían dispositivos de entrada, es decir,
algunos aparatos de la máquina que servían para entrar la información, una unidad que controlaba o que a través de mecanismos de transmisión de movimiento controlaba el funcionamiento de los demás, sincronizando las tareas, y una unidad aritmética y lógica, que es un conjunto de engranajes que está por ahí adentro, que no sabría yo describir en detalle porque apenas conozco lo que ustedes están viendo, que era la que regulaba cómo debía comportarse los engranajes de la máquina para hacer una suma, para una resta, para una multiplicación, etc. Un computador hoy en día todavía tiene estas tres cosas, o todavía desempeña estas tres funciones. Por esa razón, por ser esta la primera máquina en donde esas tres funciones se entendieron separadas, se dice que Babbage es el padre histórico de la computación. También era programable mediante fichas perforadas. Babbage la diseñó completamente para hacer una gran cantidad de cálculos, pero solamente la que construyó alcanzó a servir para ciertas operaciones. Sin embargo, la dejó diseñada. Pero esta máquina tuvo además protagonismo en otro hecho histórico. Una dama muy famosa en las ciencias de la computación, que es doña Augusta Ada Lovelace, o Ada Byron, porque era hija del poeta Lord Byron inglés, trabajó con esa máquina y a ella se le atribuye la escritura del primer algoritmo formalmente definido. El primer, digamos, concepto escrito en papel de lo que es un programa de computador. Ella, incluso su trabajo, que lo tituló Sketch of the Analytical Engine Invented by Charles Babbage, fue publicado en una revista científica. Ella no lo firmó con su nombre completo, sino solo con sus iniciales, porque en esa época el acceso a ese tipo de publicaciones era un privilegio del género masculino. Curiosamente, ese ha sido un factor, en mi opinión, del retraso del desarrollo de la humanidad, pero así lo dice la historia. Entonces, cuando la comunidad de científicos supo que estas letras correspondían a las iniciales de una mujer, el trabajo fue subvalorado, fue menospreciado, pero con todo y eso, la historia ha subsistido y se sigue reconociendo como el primer algoritmo, el que hizo Ada Lovelace. De hecho, hay un lenguaje de programación que se llama Ada, cuyo nombre le fue puesto por los autores del lenguaje en honor a esta dama. Luego viene la tabuladora de Hollerith. Ya estamos hablando, eso es un poco más atrás. No, esto es 1871, perdón. No creo que sea 1600, sino 1871. Hollerith fue contratado por el gobierno de los Estados Unidos para hacer una máquina para tabular los resultados del censo. Esa máquina fue exitosa, fue aplicada en un censo en los Estados Unidos por allá por esas épocas y le dio a Hollerith recursos y nombre y crecimiento para fundar una empresa que se llamaba la Computer Tabulating Recording Company. La menciono porque en el año 1924 esa empresa creció y se desarrolló hasta cambiar su razón social por una razón nueva que es la International Business Machines, que hasta hoy se conoce con el nombre de la IBM, que es una de las empresas monstruosamente grandes en el terreno de la computación. Ya como IBM desarrollaron máquinas de contabilidad, máquinas eléctricas, mecánicas, ya con electricidad, ya no solamente mecánicas. Ya teníamos, ya para esas épocas de los primeros años, las primeras décadas del siglo XX, pues ya la electricidad se tenía disponible industrialmente, y esas máquinas ya tenían, digamos, las distintas partes de una máquina más parecida a lo que es un computador hoy en día. Luego vino la computadora ABC, del profesor Vincent Atanasoff, con un estudiante de su auxiliar de él, Clifford Berry, y por eso se llama ABC, porque es Atanasoff Berry Computer.
en una que tiene, digamos, esta apariencia. Este es un prototipo que se conserva desde entonces, hecho con, como se ve aquí, con tubos de vacío, tecnología que hoy en día ya no existe, en la Universidad Estatal de Iowa. Esta ya es una máquina digital, una máquina electrónica, que aunque los libros durante mucho tiempo no lo reconocieron, hay que decir que es la primera, digamos, la primera computadora electrónica real construida por el hombre. La mayoría de la literatura le da ese estatus a una máquina diferente que viene más adelantico, pero realmente, y en la Universidad de Iowa hay una placa en un jardín donde dice: en este sitio se construyó la primera computadora digital por el profesor John Vincent Atanasoff y su alumno Clifford Berry, luego vino la conocida máquina Mark I o IBM, otra vez IBM, ya de aquí en adelante IBM está detrás de los desarrollos. Por Howard Aiken, construida en 1944 por Howard Aiken y un equipo de gente en la Universidad de Harvard con el auspicio de IBM. Fíjense que esto siempre ha salido en las universidades. Claro, esta es una máquina mucho más grande, fíjense el espacio. La IBM Automatic Sequence Controller Calculator o IBM ASCC, que también se le llamó Mark I. Esta máquina era capaz de hacer 5 operaciones: la suma, la resta, la multiplicación, la división y el uso de la memoria del resultado anterior. O sea, poderosísima para la época. Luego vino la ENIAC en la Universidad de Pensilvania, que era una máquina mucho más poderosa, pero también mucho más grande, capaz de calcular, que fue hecha para calcular trayectorias para fines militares, para poder mejorar la precisión de los disparos en una embarcación de guerra. 1000 veces más veloz que las anteriores, porque ya esta era capaz de hacer 5000 operaciones aritméticas simples en un segundo. Y uno dice: uy, pues bastante poderosa. Claro que si miramos cualquiera de los computadores que tenemos hoy en día, el más modesto, hace varios millones de veces esta cantidad. Pesaba un total de 30 toneladas, ocupaba 450 metros cuadrados en total y consumía 160 kilovatios hora, que eso equivale a algo así como a 200 aires acondicionados de 12.000 BTU. O sea, consumía un poquito de energía. Dice una leyenda urbana que en Pensilvania, cuando prendían la computadora, la luz del pueblo, en ese caso la luz de la ciudad, se sentía afectada. Esa es una leyenda urbana que no está documentada. Luego vino el BAC, donde aparece von Neumann, nuestro héroe, otro de nuestros padres, así como Turing, que no está en esta historia porque Turing no, esta historia está referida a construcción de máquinas, no al desarrollo de conceptos. El concepto de Turing está metido de aquí en adelante. Von Neumann dijo: mire, lo mejor es conseguir que en la computadora, en la memoria de la computadora, haya al menos 2 zonas para tener dentro de la memoria de la computadora los datos que se van a procesar en una zona y el programa que va a correr la máquina en otra zona. Hasta antes de esto el programa estaba por fuera y tenía que ser alimentado mediante tarjetas perforadas o mediante cualquier dispositivo que alimentaba una tras otra las instrucciones para que la máquina las fuera procesando. Von Neumann dijo: no, mire, el programa debe estar almacenado en la memoria, es una cosa que hay que lograr. Entonces la EDVAC fue la primera máquina que hizo eso. Y hoy en día pues la hacen todas. De ahí en adelante entonces se empezaron a desarrollar computadores electrónicos de acuerdo a los desarrollos que tenía la electrónica, siempre disminuyendo tamaño, disminuyendo consumo de energía y aumentando la capacidad de cómputo. Entonces, la primera generación de computadores que viene desde el principio hasta esta época estaba basada en tubos de vacío, que son unos componentes electrónicos que ya no existen hoy en día, pero que hasta hace 30, 40 años, no más de 40, 50 años,
eran el componente de los televisores, de los radios, de los pick-up viejos, inclusive creo que debe haber todavía por ahí de esas máquinas de música que tenemos en nuestra región Caribe, que dan la mayor potencia en cuanto son hechas con tubos de vacío, que son dispositivos que ya no se producen o que ya no son masivamente comercializados. Luego vino una segunda generación cuando la electrónica transformó el mundo, cambiando los tubos de vacíos que eran de muy alto consumo por componentes mucho más pequeños hechos con silicio, magnesio y otros semiconductores que se llamaban los transistores, mientras que un tubo de vacío podía ser un aparato de 5 o 10 centímetros de altura como un bombillo de vidrio al vacío por dentro y que consumía mucha energía. Un transistor es una pieza de solo algunos milímetros, por lo tanto la construcción de las máquinas bajó enormemente en tamaño y que consume solo una centésima parte de la energía que consumía el tubo de vacío, con lo cual el consumo de energía también disminuyó drásticamente. Y esas máquinas entonces empezaron a construirse computadoras de menor tamaño, de mayor potencia, con memorias de núcleos magnéticos. ¿Eso qué quiere decir? Que la memoria donde se almacenaba la información, entonces ahora era como una red de alambre y que en cada intersección de un alambre con otro había un disco de un material ferroso de 1 o 2 milímetros de ancho, o sea, una cosa muy chiquita. Y cuando la corriente pasaba por los alambres en donde estaba ese círculo, esa ruedita, esa pequeña rueda de hierro, entonces la rueda se magnetizaba o no se magnetizaba. Entonces, de ahí sale el concepto de que si una posición de memoria está energizada, se representa con el número 1, y si no está energizada, se representa con el número 0, y de ahí en adelante toda la representación de datos dentro de la memoria de un computador se entiende como una representación en sistema de numeración binaria, ceros y unos exclusivamente. Una clase posterior a esta, trabajaremos con el sistema de numeración binaria y con las reglas del álgebra de Boole que gobiernan en general el funcionamiento de un computador. Aparecieron también aquí lenguajes de programación. Empezaron a aparecer lenguajes de programación. Veremos que en la siguiente generación, que son apenas 5 años después, apareció el sistema operativo Unix, el lenguaje C, apareció la máquina IBM 360 que gobernó el 70% del mercado en el mundo. Estas eran computadoras cada vez más pequeñas, con mayor poder de cómputo, como en tendencia que todavía sigue siendo así. Hoy en día los nuevos computadores no son mucho más pequeños que los anteriores, es decir, los que salen este año son más o menos del mismo tamaño que los del año anterior, pero lo que cambia es digamos, la capacidad de tener más memoria RAM, por ejemplo, o la capacidad de cómputo del microprocesador en el cual están basados el equipo. Entonces, la tendencia esa de reducir tamaño y consumo sigue siendo una meta, pero sobre todo la de aumentar el poder computacional. Del año 71 hacia acá, entonces se descubrieron los circuitos integrados que se habían inventado hacia el año 70 se transformaron en lo que se llaman los microchips o los chips de silicio, los circuitos integrados de alta escala de integración. Aparece el concepto de microprocesador. Nace la empresa Microsoft. IBM lanza su computador personal. Aparece el primer sistema operativo para computador personal, que era el DOS, producido por Microsoft y que es digamos, el tatarabuelo de nuestras funciones, de nuestras versiones de sistemas operativos Windows. Aparece el sistema operativo Linux, que es heredero de un sistema operativo que había surgido en la generación anterior, que era el sistema operativo Unix. Y bueno, ahí, digamos que algunos autores hablan de quinta y de sexta generación. Yo voy a dejar la historia aquí porque desde los computadores que tenemos en esta época hasta hoy, no ha habido grandes transformaciones conceptuales en la construcción de los equipos.
ha habido muchas mejoras, muchas construcciones de tecnología cada vez más poderosa, como por ejemplo la memoria RAM de una máquina ha ido evolucionando. La construcción de las tarjeticas de memoria cada vez es más poderosa, cada vez una tarjeta es más potente. Las DDR1, DDR2, DDR3, que van saliendo generaciones, pero siguen siendo el mismo concepto con mayor especialización. Lo que parece que nos va, y seguramente va a ser así, nos va a cambiar dramáticamente todo esto es el desarrollo masivo de computación, de computadores cuánticos, que ya no usan bits, ceros y unos, sino que usan una cosa que llaman los bits cuánticos o los qubits, que puede ser 0, que puede ser 1 o que puede ser 0 y 1 a la vez, algo que todavía no tenemos completamente discriminado, pero por lo menos no lo hemos estudiado en profundidad. Pero que por los ensayos que se han hecho y por las máquinas prototipo que se han construido, Google tiene un proyecto muy serio en ese terreno, Microsoft y IBM también. Se ha podido entender que con esa nueva forma de computación se van a poder resolver problemas que antes se consideraban computacionalmente insolubles. Bien, entonces todo lo que tenemos hasta ahora son máquinas que siguen o que obedecen a la arquitectura de von Neumann. ¿Cómo es entonces esa? Bueno, quisiera, antes de entrar en esto, quisiera saber si hay algún comentario, alguna pregunta o algo que alguno de ustedes quiera compartir con los demás. Profe, yo tengo uno. Adelante. Man. ¿Usted qué opina con respecto a este tema de los computadores cuánticos? Si cree que va a llegar al nivel de poseer uno, como yo desearía que tuviese la mayoría, tener uno en su escritorio, en una mochila para llevarlo a cualquier lado. Eso no me cabe la menor duda que va a llegar en algún momento. No sé cuándo. No estoy en contacto estrecho con la información que me permita, digamos, decir más o menos cómo se ha ido desarrollando, pero eso va a llegar. Así como todos los desarrollos anteriores han llegado, eso va a evolucionar inicialmente como son los prototipos que tenemos ahora, que son como la máquina analítica de Babbage o la máquina de Atanasoft, la primera de computador. Son monstruos especiales que los usan en Google, por ejemplo. Eso tiene un sistema de enfriamiento casi a cero absoluto, porque los componentes que tiene la máquina requieren un tratamiento especial. O sea, es una cosa totalmente distinta a los computadores que tenemos hoy en día. Pero cuando eso se logre, cuando esos prototipos logren ser controlados y entendidos, se empezarán a desarrollar aplicaciones de usuario final. Y eso pues simplemente llegará, yo creo que llegará en algún momento hasta los dispositivos móviles, que los dispositivos móviles todavía tienen arquitectura de von Neumann. O sea, son computadores chiquitos, los teléfonos que tenemos, los smartwatch, todos esos aparatos tienen una unidad central de proceso, una CPU, una memoria y tienen dispositivos de entrada y salida. Pero todo eso sobre el paradigma de que la información se representa en bits. Cambiando ese concepto de fondo, pues cambia la estructura física de los componentes para poder tolerar la nueva forma de representación de los datos. Entonces, eso en algún momento nos va a llegar a todos hasta la mano. No sé cuánto tiempo tarde eso, no sé en qué momento de la vida ocurrirá, no sé si lo alcance a ver yo como dispositivo en mi escritorio. Pero si el señor dueño de la vida me concede unos años más de vida, es posible que en 10 o 20 años empecemos a ver de pronto antes, no sabría decirlo porque sorprendentemente en este campo, cosas que aparecen inalcanzables en algún momento, dejan de estarlo porque en un momento particular se dio una casualidad o alguien descubrió algo y eso cambió la ruta de la investigación y abrevió o quitó unos inconvenientes y dio luz verde a que se puedan hacer cosas más rápidamente. Ojalá, pero que eso llegará al grado de penetración actual de los computadores, no me cabe la menor duda.
Bueno, entonces veamos cómo es conceptualmente cómo es un computador. A uno le dice a uno le dicen la CPU cuando habla uno de la CPU habla del cajón, de la torre que tienen en el escritorio o en el piso al lado. Ese es, digamos, un término coloquial que usamos en nuestro entorno para referirnos al computador, pero la CPU es solo una parte de lo que hay ahí adentro, es el microprocesador. O sea, físicamente un computador tiene la caja, la carcasa, en donde tiene por la parte de atrás unos sitios donde se conectan los dispositivos externos, la pantalla, el teclado, el mouse, los joystick, cualquiera de los dispositivos de comunicación entre el usuario y la máquina. Tiene adentro una tarjeta madre, la motherboard, que tiene el microprocesador, y dependiendo de cuál sea el microprocesador, sabemos o tenemos una idea ligera de si es más o menos potente. Si es Intel Core i3, si es Intel Core i5, si es Ryzen, si es AMD. Hay distintos, digamos, marcas y distintos tipos de procesador, sobre lo cual uno pues no tiene, digamos, el ciudadano promedio no tiene mucha información, pues porque no es de su área de experticia, pero quien maneja, quien se mete en esta profesión, aprende, aunque no es un área específica tener que saber todo eso. Saberlo todo tampoco es posible, porque eso, lo que uno sabe hoy, mañana ya quedó desactualizado. Pero sí aprendemos a reconocer eso nosotros, los ingenieros de sistemas, con un poquito más de cercanía. Entonces, la unidad central de proceso, la CPU, no es la caja solamente, o sea, no es la torre, es el microprocesador, la unidad que rige el comportamiento de todos los componentes, los demás componentes que conforman físicamente la máquina. Un espacio de memoria, la Random Access Memory, la RAM, RAM significa Random Access Memory, memoria de acceso aleatorio, que es donde se guardan varias cosas cuando el computador está encendido. Cuando el computador está apagado, esta RAM está vacía, porque ella solamente funciona si el computador está encendido. La unidad de entrada y salida, que es la que permite al computador conectarse, permite que uno le pueda conectar a la unidad central de procesos distintos tipos de dispositivos, discos, mouse, teclado, pantalla, cualquier dispositivo a través del cual yo me pueda comunicar con la máquina. O sea, cualquier dispositivo que me sirve a mí para, estrictamente hablando, ingresar información en la memoria de la máquina para que la máquina la procese, o extraer información, bien sea viéndola en la pantalla o imprimiéndola en un papel, o sintiendo la vibración en un joystick. Cuando el joystick vibra, esa vibración es la traducción de una señal que llegó de adentro para señalar algo. O sea que hay un proceso de comunicación bidireccional que, por ser sensorial en ese caso, pues uno no lo racionaliza siempre así. Al usuario promedio no le interesa sino que eso le funcione, y que yo vea que yo medida que muevo el joystick el juego funciona. Pero lo que estoy haciendo con el joystick es enviando y recibiendo información, si es un aparato que tiene alguna capacidad para reproducir, recibo, o si no, la recibo a través de la pantalla o a través del sonido, depende pues del ambiente de trabajo en el que se esté operando. Además, hay unas líneas de comunicaciones que tienen relevancia, que son el bus de direcciones. Ese es un canal a través del cual circulan direcciones de memoria. ¿Qué es eso? Que resulta que la memoria es un espacio como un casillero, digamos, abstrayendo el concepto, en donde cada posición tiene una dirección. Es decir, para saber en qué parte de la memoria se guardó determinado dato, lo que se recupera es la dirección de memoria en donde está el dato. Nosotros en programación a eso le damos el nombre de una variable y resolvemos el problema. Y uno, la variable salario, la variable X, la variable A. Pero dentro del computador, ese nombre de variable se traduce en una dirección de memoria para que el procesador sepa, cuando se le dice que busque la variable A, mande por aquí la dirección de memoria que corresponde, para que alguna herramienta electrónica busque esa dirección y coja ese dato y se lo envíe a la unidad central de proceso para que ella haga con ese dato lo que él quiera. Entonces existe un bus de datos, que es a través del cual circulan datos.
Estoy haciendo una descripción obviamente muy rápida. Y existe además un bus de control, porque todo lo que sucede dentro de un computador está gobernado por un... Esta es una abstracción, lo que estoy diciendo, en la realidad es un poquito más complejo, pero está gobernado por un reloj que va marcando el tiempo ya, y que en cada señal se puede hacer una operación, luego otra, como los movimientos del director de orquesta, de una orquesta que cuando mueve un brazo así, los músicos de determinadas posiciones de acuerdo a la partitura que es el programa, tocan una nota, o tocan dos, o tocan tres, o un acorde. Por eso el director de orquesta es, digamos, el clock, el control, la batuta que hace que la orquesta funcione sincronizadamente. Lo que pasa es que aquí el reloj lo que hace es dividir el tiempo en pequeñas fracciones que se llaman ciclos, y en cada ciclo se puede hacer un paso de, o sea, si el reloj está en el ciclo 0, al marcar el siguiente, este puede mandar el dato, y cuando este manda el dato queda en el bus de datos, y entonces los que tienen acceso al bus de datos lo pueden leer. En el siguiente ciclo lo leen, en el siguiente ciclo lo envían, en el siguiente, qué sé yo. Pues todas las componentes dentro de una máquina están regidas por ese reloj. La velocidad de ese reloj, es decir, el número de divisiones que puede hacer en el tiempo es lo que da en alguna medida el poder de cómputo de la máquina, porque si el reloj es capaz de hacer 100 ciclos por segundo, quiere decir que se pueden hacer 100 operaciones independientes en un segundo, pero si él es capaz de hacer, si tiene una capacidad de hacer 1.000.000 de ciclos por segundo, pues obviamente quiere decir que en el mismo tiempo físico de nosotros, esa máquina es capaz de hacer más operaciones. Esa capacidad del reloj para dividir el tiempo se llama la frecuencia, se mide en hertz, y hertz es el número de ciclos que se pueden hacer por segundo. Un hertz significa un ciclo en cada segundo. 2 hertz significa que el computador es capaz de dividir un segundo en dos partes y en cada una de ellas hacer una operación. Y los computadores modernos hoy en día trabajan todos con procesadores que tienen una velocidad, una frecuencia medida en el orden de los gigahertz, o sea, los miles de millones de ciclos por segundo. Quiere decir que un computador como el que yo tengo al frente, que tiene 3.2 gigahertz, su microprocesador, significa, después hablamos un poco en una clase posterior, vamos a hablar de esas unidades, pero significa que si yo tengo 3.2 gigahertz, mi procesador, el procesador de mi computador, es capaz de hacer 3.2 miles de millones de ciclos por segundo. O sea, 3.200 millones de ciclos por segundo. O sea que en un segundo de tiempo él es capaz de hacer 3.200 millones de operaciones. Sorprendente. Y estamos hablando de un computador portátil común y corriente. Bueno, esta es lo que es la arquitectura de von Neumann, pero se puede ver, se puede representar de otras maneras y quiero mostrar otra. Porque esto nos da la idea de los componentes centrales, los componentes esenciales de un computador. Antes de pasar adelante, normalmente en los computadores, todos, esta RAM, cuando el computador se enciende, se divide en secciones que son lo que dan el concepto de programa almacenado de von Neumann, en secciones por lo menos para tres cosas. Una sección para almacenar datos. Después vemos que esa también tiene subdivisiones dependiendo de cuántos procesos haya, pero por el momento una sección para guardar datos, una sección para guardar el programa que se va a ejecutar y una sección para cargar el sistema operativo. Cuando se arranca la máquina, lo primero que hace el hardware, hay piezas de circuitería dentro de la máquina que lo primero que hace es ir al disco de la máquina o al sistema de almacenamiento que tenga, leer de allá lo esencial del sistema operativo para que la máquina pueda funcionar y cargarlo en esta posición de la memoria. Si eso no se puede hacer, no se puede trabajar con el computador. Si el disco duro falla y al arrancar la máquina no es capaz de leer el sistema operativo del disco para cargarlo en la memoria RAM,
No hay nada que hacer con esa máquina, no se puede operar porque se necesita que el sistema operativo esté cargado en la máquina, porque cuando la máquina arranca, cuando uno ve el escritorio y ya quedó listo para usar el menú de inicio o para darle clic a cualquier icono, es porque ya el sistema operativo arrancó y lo que estoy viendo yo en la pantalla es un resultado que me está entregando el sistema operativo. A partir de ahí yo no dialogo realmente con el computador, dialogo con un programa que se llama sistema operativo que es capaz de ejecutar otros programas. Entonces, si yo estoy viendo el escritorio, estoy viendo una interfaz, una imagen que me la está dibujando el sistema Windows en el caso de mi computador. Si le hago clic al icono de Microsoft Word, entonces abre Word. Entonces, ese es otro programa que está funcionando, que está siendo ejecutado por el sistema operativo y que cuando yo lo uso para un fin específico, que es administrar un documento. Pero cuando ustedes prenden su máquina, abren el navegador es otro programa. No hace parte del sistema operativo, tuvo que ser instalado después de haber instalado el sistema operativo. Y entonces abren Replit. Y entonces cargan la página de Replit. Y ustedes escriben un código y le dicen ejecutar. Entonces lo que están haciendo es coger ese código que usted escribió y al decirle ejecutar, esa información es enviada a través de internet a un servidor externo que es el servidor de Replit, donde se ejecuta un programa con ese código y sus resultados los ves en el panel de salida de Replit. En el caso de Replit, creo que es al lado derecho, un panel negro donde salen los resultados de tu programa. Bien, ese es el concepto, pero si no está el sistema operativo cargado en la memoria, no es posible cargar programas del usuario ni es posible montar datos en la memoria. Y cuando la energía se apaga, todo lo que hay aquí desaparece y todo queda otra vez muerto. Por eso se requieren discos externos para tener la información guardada de tal manera que la próxima vez que yo arranque que yo encienda la máquina, el sistema operativo lea de ese dispositivo, la CPU, el hardware, lea de ese dispositivo los componentes esenciales del sistema operativo, los carguen en la memoria y ya la máquina queda habilitada para trabajar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno. ¿Hay algo que no se haya comprendido o la explicación que les estoy dando les ha resultado razonablemente clara? David Andrés, adelante. Me pareció que David Andrés estaba levantando la mano. En el computador desde el fábrica, ¿se consideraría programa? Un programa. La primera parte no te la alcancé también. La primera parte no te la alcancé a escuchar. ¿Me repites la pregunta, por favor? Es decir, que todo aquello que no esté incluido en el ordenador cuando este se encuentra en modo de fábrica, ¿se consideraría programa? Es que desafortunadamente cuando hablas se escucha muy entrecortado y no estoy captando las frases completas. Mira, cuando se construye el computador en una fábrica, ese es un proceso electrónico. Hay que reconocer, algo que no he dicho hasta ahora, es que en los componentes físicos hay algunos elementos que están dentro de la tarjeta madre que tienen cierta información ya guardada allí. O sea, por eso cuando uno arranca el computador, alguno de esos componentes físicos, alguno de esos elementos electrónicos dispara un proceso de cargar el sistema operativo, la parte básica del sistema operativo, en la memoria para que la máquina arranque. Entonces, si el fabricante no hace el proceso intencionado de instalar en esa máquina un sistema operativo, como puede ser Windows, como puede ser Linux, como puede ser OS para los Mac. Si eso no se hace,
Usted toma ese computador, lo prende y el computador no hace nada, porque el hardware intenta leer el sistema operativo, pero el sistema operativo no está instalado en el disco, no se hace nada. Entonces, lo mínimo, el sistema operativo es un programa, no es un componente físico de la máquina. La prueba está en que, ya les doy la palabra a quienes están alzando la mano, la prueba está en que en un mismo computador yo puedo instalar el Windows 10 o puedo borrarlo y ponerle Linux o puedo borrarlo y ponerle, qué sé yo, ¿cierto? Entonces, el sistema operativo como tal ya es un programa. Entonces, el computador es la combinación de esas dos cosas. El hardware, que es toda la circuitería física, la carcasa, el teclado, la pantalla, la motherboard, los puertos, todo eso es hardware, es componente tangible. Y el software, porque sin software el computador no funciona, y el software de base es el sistema operativo. En el modelo comercial que tenemos hace muchos años, a uno le entregan el computador con un sistema operativo ya instalado, y entonces uno paga el computador y paga en ese precio, paga también el precio de la licencia del software operativo que trae la máquina. Todo lo demás que tú instales, pues sigue siendo software. ¿Ok? Entonces sí, todo lo que no se encuentre en el computador desde el modo de fábrica es un programa, incluido el sistema operativo, que no es fabricado electrónicamente, sino que es un software que se instala dentro del medio de almacenamiento, que generalmente es un disco duro. Espero haber respondido razonablemente. Creo que ¿quiénes más están alzando la mano? Víctor. Profe, o sea, yo tenía como que un aporte, no sé, porque es que antes de si un computador viene sin un sistema operativo, él tiene también un pequeño sistema que es lo que permite ese tránsito de datos desde el disco hasta el procesador y todo eso, que es la BIOS, ¿no? Y eso también es como un pequeño programa precargado. O sea, tendría que venir sin BIOS y sin sistema operativo para no tener ningún programa. ¿Me hago entender? Sí, de acuerdo, estrictamente es así. Lo que pasa es que la BIOS es un chip, o sea, es un componente electrónico, y digamos, la programación de la BIOS es un proceso distinto a la hechura de un programa por parte de los usuarios. Sí, ese es el componente que yo mencionaba, que cuando activas la energía en la máquina, él inmediatamente trata de leer del disco duro la información, o del soporte que tengas, la información que carga el sistema operativo en la memoria y que configura algunas otras cosas en la máquina para funcionar. Sí, estrictamente sí, ese también es una especie de software, pero que está embebido en un circuito digital. Gracias por el aporte. No sé si alguien más estaba alzando la mano, pero ya no veo ninguna mano levantada. Esos conceptos, lo que pasa es que la descripción... Profesor, en el chat hay una pregunta. A ver, gracias. Es que tengo... Las consolas, ¿qué sistema operativo utilizan? Las consolas, ¿cuáles consolas? Las consolas de videojuego. Miércoles, me partiste con la pregunta porque no lo tengo claro. Usan alguno, pero no sé exactamente cuál. Por ejemplo... Profe, las consolas utilizan sistemas operativos a base Linux. La mayoría tiene, como por ejemplo el de PlayStation, no sé cómo se llama el sistema operativo, pero o sea, es desarrollado por los de PlayStation y es a base de Linux. O sea que yo a una PlayStation le puedo instalar cualquier sistema operativo con base Linux. Bueno, yo no tengo esa experticia que tienen ustedes como gamers, pero por lo que veo, dice que el sistema operativo de PlayStation es Cell OS, que era una bifurcación de FreeBSD. Bueno, no conozco estos sistemas operativos. No conozco los nombres. Yo nunca he tenido en mis manos una consola de videojuegos. O sea, nunca he operado una consola de videojuegos. Que es algo tan normal para ustedes. Para mí no. Cuando juego en el computador lo hago en el PC, con juegos bastante más modestos que los que usan ustedes. Pero sin duda alguna, al ser un computador, una consola de videojuegos,
necesariamente tiene que tener de base un sistema operativo, porque esa consola responde a esta misma arquitectura, con unas especialidades y con unas particularidades, porque su propósito no es general, como sí lo es el de un PC, en el sentido de que un PC es un computador en el que teóricamente usted puede, el que teóricamente usted puede programarlo para resolver cualquier tipo de problema. Mientras que en las consolas, estoy diciendo una cosa que de pronto hasta ni es así, pero el propósito principal es el de alimentar programas cuya finalidad es la de videojuego, pues que tiene ese formato. Entonces es una consola para videojuegos, es un computador funcional que tiene su unidad central de procesos, tiene su procesador, tiene su memoria, tiene su unidad de entrada y salida para conectar los dispositivos que son compatibles o que son admisibles en su entorno de trabajo, pero el uso que se le da es para cierta clase de programas, que son los juegos. No sé, antiguamente yo recuerdo que existían las consolas como el PlayStation inicial, era una consola pequeñita en donde uno el programa lo metía en un CD. O sea, uno compraba los juegos en CD y ponía el CD y el CD era el programa. Uno podía encender la consola y ya quedaba encendida, pero sin el CD del juego, pues no podía operar nada. Claro que eran unos aparatos pequeños, estoy hablando hace, será que como unos más de 20 años atrás. Profe, esa no era la PlayStation. Esa era una copia del PlayStation original. Después salió la Poly. La Poly era una imitación del PlayStation. El PlayStation original la recuerdo mucho porque alguna vez hicimos ese regalo de Navidad. No sé si aquí se puede ver, no sé si era si se llamaba PlayStation, no, era anterior a esto. Era una cosa mucho más pequeña, era esta cosa. Profe, ¿y el Play 2? Ah, bueno, después de eso vino Play 1, Play 2, yo no sé en qué número va eso, porque ahora hay otras, bueno, además hay otras casas. Este era el que yo me estaba refiriendo, donde uno presionaba esta tapa y ahí podía depositar un CD con un juego. Entonces arrancaba, aquí se podía conectar un control y aquí el otro control. Y si uno necesitaba jugar con varios usuarios, entonces no ponía aquí un control, sino un dispositivo que era como una L, en donde podía poner hasta 4 controles. Y entonces esto lo conectaba uno al televisor con controles como estos que se ven aquí, que son pues básicamente muy parecidos a los que hoy en día, aunque hoy en día hay mayores especialidades. Y la pantalla del televisor aparecía dividida en 4, entonces cada uno era un personaje y, por ejemplo, ese juego de carreras de carros, que ahora ya no me acuerdo cómo se llama, era muy divertido, pero entonces en esa época no había esos televisores de 40 pulgadas que tenemos hoy en día, entonces era un televisor, el más grande creo que era como de 25 pulgadas, los televisores que ni siquiera eran de pantalla plana, sino los de tubos de rayos catódicos de los antiguos. Entonces uno veía su pedacito de imagen en la pantalla y con eso se divertía la familia. O sea, pero eran los televisores cabezones. Sí, exactamente. Realmente el término no es cabezón, el televisor con tubo de rayos catódicos, o CRT, que es lo que es la pantalla, un tubo de vacío gigante con una superficie curva al frente y adentro con forma piramidal que termina en un cañón al final. Ese cañón dispara electrones a la superficie de la pantalla y dibuja la imagen por dentro. Así era antes, pero exacto. Esos eran los de nuestra época. Y más antes de esos había unos más grandes, pero en blanco y negro. Bueno, eso era como por... Perdón. Tenemos las 11:15. Bueno, entonces voy a replantear un poco el resto del contenido porque no nos alcanza el tiempo para todo lo que tenía pensado para hoy. O pensé mucho. Bueno, esta arquitectura también se representa de esta manera.
Aquí la diferencia entre esta imagen resalta mucho los 3 buses de comunicación. Esto se llama bus, el cable de bus. El bus es una especie de cable o de canal de comunicaciones. En muchos casos tenía o tiene la forma de una cinta con varios cablecitos, que uno ve que son varias líneas de comunicación que terminan en un conector que se enchufa con muchas paticas en el sitio apropiado. Eso es lo que digamos, universalmente se conoce como un bus. Bus de direcciones, bus de datos y bus de control. En la siguiente representación, estas 3 líneas no son explícitas, pero están allí. O sea, se representan por estas flechas que están aquí. Bueno, ya sabemos que la unidad de entrada y salida es digamos, la abstracción que representa la posibilidad que tiene el usuario de comunicarse con el computador y viceversa, o sea, la interacción usuario-máquina, los puertos. Ahora, eso no es un solo componente físico, porque ustedes saben muy bien que en un computador uno ve que por un lado está el puerto USB, por el otro, aquí hay 2 puertos USB, el plug del micrófono, por este lado está el HDMI, por este lado hay, qué sé yo, los que depende de la construcción de la máquina, porque en eso pues no hay una uniformidad, hay unos que tienen más posibilidades que otros, en función del precio y de la necesidad del usuario, pero hay digamos, una función del computador que es la de permitir la comunicación desde dentro hacia afuera y desde fuera hacia adentro, la unidad de entrada y salida, el Input-Output Unit. Dentro de la CPU hay varias cosas, que ya estamos hablando dentro del procesador, que es necesario, o sea, que conviene tener claro que existen. Hay un registro, que es un pedacito de memoria que se llama el contador de programa. ¿Para qué sirve eso? Como aquí en la RAM, me cambio a otra representación. Para el país. Es que estoy con 2 pantallas y todavía así. Como aquí en la RAM está el sistema operativo, debe estar en esta zona. Pues en una zona, casi siempre se representa en la memoria, en la parte inferior de la memoria. Empezando por la dirección 0, 1, 2, 3, 4, las direcciones también se representan con números. Después vemos que las direcciones se representan con números en un sistema de representación que se llama el sistema hexadecimal, que no es el sistema que usamos los seres humanos. Los seres humanos usamos el sistema decimal, basado en los 10 dígitos del 0 al 9. El sistema hexadecimal usa un sistema distinto, como el binario y como el octal. Esos sistemas de numeración los miraremos en una clase posterior. Y en la segunda zona está el programa del usuario. Ustedes saben que un programa, ya lo tienen que haber probado, un programa se ejecuta instrucción por instrucción. Primero el computador hace la primera, luego la segunda, luego la tercera. La única forma en que no se siga la secuencia es que haya una instrucción que le dice, ahora pase a tal parte, como cuando hay una decisión, una condicional, que dice si esta condición es tal cosa, si esta condición es verdadera, haga tal cosa, y de lo contrario, haga tal otra. Entonces, o se hace la una o se hace la otra, pero no las dos. Pero digamos, en abstracto, el programa siempre se ejecuta instrucción por instrucción. Y como cada instrucción queda guardada en la memoria de la máquina, entonces el contador de programa es un registro donde la CPU pone siempre la dirección de memoria de la siguiente instrucción que hay que traer cuando se termine de ejecutar la que se está ejecutando. Entonces, cuando la CPU está ejecutando la primera instrucción del programa, y esa está en la dirección 100, y la segunda está en la 101, y en la tercera está en la 102, entonces cuando cargamos la primera en la CPU para ejecutarla, aquí ya aparecerá 101, ¿para qué? Para que cuando esta que se está ejecutando se termina, con esta dirección se busca en la memoria la siguiente instrucción y se carga inmediatamente el número que corresponde a la dirección de la tercera y así sucesivamente. Entonces el contador de programa siempre apunta a la instrucción siguiente que se debe ejecutar cuando se termine de ejecutar la que se está ejecutando en este momento. ¿Por qué se hace eso? Porque recuerden que todo eso está gobernado por los ciclos del reloj. Entonces, cambió el ciclo, lea la siguiente y actualice el contador de programa. Cambió el ciclo, lea la siguiente, actualice el contador de programa. Y así sucesivamente. Hay un registro, un
un componente, a estas cosas dentro del procesador se les denominan registros, que son pequeños espacios de memoria con tamaño fijo, donde se guardan las direcciones de memoria, bien sea de una variable o de otra cosa, que el número de dirección que me permite buscar en la memoria algo. Por eso se llama el registro de direcciones de memoria, porque ahí siempre se pone una dirección que es útil para algún propósito dentro de la instrucción que se está ejecutando. Estoy haciendo las definiciones muy en general, porque no se trata ahora de hacer cosas tan específicas, sino para definir los conceptos más básicos. ¿Qué otra cosa tiene un microprocesador? Tiene una cosa que se llama un registro acumulador. El registro acumulador lo usa la unidad aritmética y lógica, que es un componente interno del procesador. Vamos a ponerle a esto un puntero. El acumulador es un registro para guardar resultados de las operaciones. Entonces, si yo quiero hacer una suma de dos cantidades, entonces uno dice leer A, leer B, haga C igual a A más B. Eso es lo que hace uno en el programa. En la CPU, cuando le digo haga C igual a A más B, lo que este señor hace es, bueno, tráigame de la memoria el valor A. Lo trae aquí. ¿Cuál es la operación que hay que hacer? Sumar. Entonces, ahora busque en la memoria el valor B, tráigalo y súmelo a lo que hay aquí. Entonces, el acumulador temporalmente lleva el resultado. Para que la instrucción termine de ejecutarse, como la instrucción era C igual a A más B, entonces después de que yo tengo en el registro, después de que él tiene en el registro acumulador la suma de los dos valores, entonces ahora para finalizar la instrucción es, ahora tome el valor del acumulador y guárdenlo en la variable C en memoria. Entonces fíjense que decir C igual a A más B es una instrucción de alto nivel que los seres humanos entendemos y que así la diseñamos, pero que cuando ella se ejecuta dentro de la máquina, muy posiblemente se requieran 10 o 15 pasos para preparar la información y transportar todos los componentes para que la CPU resuelva la operación, que para nosotros es una sola operación. Para ella pueden ser 6, 7, 8 pasos, no sé, depende de la complejidad de la operación. Pero como ella es capaz de hacer miles de millones de operaciones por segundo, no importa, porque eso consume una millonésima, una milésima de segundo. Pero cada una de esas operaciones que nosotros escribimos en Python, como C igual A más B, o en cualquier lenguaje de computación, cuando se van a ejecutar ya físicamente dentro de la máquina, son traducidas a un lenguaje de más bajo nivel que descompone cada una de esas instrucciones del lenguaje de alto nivel en instrucciones más elementales que en un lenguaje que es el lenguaje de la máquina, el lenguaje propiamente dicho de la máquina. Eso uno no lo ve cuando está compilando un programa, porque uno usa un compilador, que no sé si ustedes están usando Anaconda o Jupyter o solamente usan Replit para Python, que es un programa que está intermedio entre mi programa del usuario y el sistema operativo. Entonces, cuando yo hago el código, se lo doy a por ejemplo, a Anaconda. Córralo. Entonces, Anaconda le pasa eso al sistema operativo, el sistema operativo se lo pasa al procesador, pero se lo pasa traducido al lenguaje de máquina. Nada de eso es visible para el usuario. Eso lo estudiarán ustedes con mucho más detalle en cursos más especializados más adelante. En este curso el propósito es solamente darles la idea de que eso existe y que está ahí detrás de lo que ustedes están haciendo. Está también la unidad aritmética y lógica. Esta unidad es la que actúa dependiendo de cuál es el tipo de instrucción que se vaya a ejecutar. Ella recibe la instrucción. Si la instrucción es de entrada o salida, si es de lectura o de escribir, entonces la CPU mandará los resultados por aquí para el dispositivo correspondiente. Pero si la instrucción es aritmética, como una suma, como una multiplicación, o es lógica, como una condicional, una toma de decisiones, la evaluación de una expresión de si A es mayor que B, este componente, que es como un subcomponente del microprocesador, es el que hace el trabajo. Y obviamente hay una, como ya lo habíamos mencionado, una unidad de control, el reloj,
que es el director de orquesta, el que sincroniza el funcionamiento de todos los demás componentes con una señal que le llega a todo el mundo simultáneamente a través del bus de control, que es la que marca en qué momento se puede cambiar de estado en cada componente. Preguntas hasta aquí. Profe, yo tengo una pregunta. Adelante. Usted había mencionado que programas como Anaconda traducían el lenguaje de alto nivel, que es el que nosotros entendemos al lenguaje de máquina. Bueno, existe la posibilidad de que nosotros escribamos, o sea, programemos directamente en el lenguaje de máquina. Sí, claro, claro. Es un poco más arduo porque como se trata de un lenguaje de más bajo nivel. Ahora creo que les alcanzo a mostrar un ejemplo. Es que tenía pensado hacer todo un trabajo. Bueno, sí, vamos a llegar hasta allá ahorita. Es mucho más arduo porque las instrucciones del lenguaje de máquina no son tan complejas como sume, haga C igual a A más B, que es una cosa que para nosotros es muy simple, pero que es una instrucción muy compleja. Sumar, hacer C igual a A más B implica en lenguaje de máquina, cargue el valor de A en el acumulador, agréguele al acumulador el valor de B, almacene el valor del acumulador en C. Fíjate, son 3 pasos. Son un poco más, pero son los 3 esenciales. Entonces, para nosotros la instrucción es C igual A más B. Ese es a nivel de nuestro lenguaje de usuario, lenguaje de programación. Cuando yo tengo mi programa completo de 10 instrucciones y lo compilo, entonces ya se vuelve ejecutable. La versión ejecutable del programa es una traducción de mi lenguaje, de mi programa, de mi código fuente, que es de alto nivel, es la traducción de ese código fuente al lenguaje de máquina. Ese ejecutable, si mi programa fuente tenía 10 instrucciones, ese ejecutable puede tener 50, pero cada una de las 50 es una instrucción más pequeñita en lo que denominamos lenguaje de máquina o lenguaje ensamblador, que ustedes estudiarán un poco más adelante porque tienen un curso de arquitectura de computadores donde eso se maneja, bueno, y se manejan otras cosas. Pero sí es posible, conociendo las instrucciones del lenguaje ensamblador, hacer programación directamente en él. Y en muchos casos en que se necesita hacer programas para controlar temas de hardware o máquinas de propósito específico, sensores y cosas de esas, esa suele ser la forma más eficiente, pero solo para cierto tipo de casos. Entonces, es un área de especialidad que uno puede desarrollar. ¿Alguien me había levantado la mano? Sí, profesor, era para preguntarle cuál es la diferencia de los programas compilados y de interpretación. Bueno, yo no sé de dónde sacaste esa pregunta, pero es clarísima. Resulta que hay distintas maneras de programar la máquina. Usted acaba de decir lo de programas compilados, entonces ahí fue que me entró la duda otra vez. Pero ¿de dónde sacó el tema de interpretación? Ya lo había escuchado antes. Ajá. Es que resulta lo siguiente. Hay varias formas de interactuar entre el usuario y la máquina para hacer programación. Una muy frecuente es la de hacer el programa fuente, o sea, escribir el programa, el código fuente, lo que llamamos el código fuente, que es el código en las instrucciones propias del lenguaje, como están usando ustedes los de Python. Y someterlo a un proceso que se llama compilación. El compilador es un software que recibe como datos de entrada un programa fuente y produce como salida el programa ejecutable. Entonces lo que hace el compilador es primero revisar tu programa. Si tiene errores en la escritura, errores de sintaxis o si tiene defectos de construcción, no de lógica, de construcción, te los reporta en el proceso de compilación y hasta que no lo corriges no lo puedes correr. Otra cosa es que ya todo quedó bien escrito, pero el programa no hace lo que debería hacer, ya es un error en la lógica del programa. Eso no lo detecta el compilador, pero cuando corres el programa ves que los resultados que salen no son los que deberían salir.
Entonces, ahí hay que volver a corregir el programa fuente, pero no por razones de que está mal construido, sino que está mal ideado. Son dos cosas distintas. Se puede, con palabras correctas, se puede escribir un texto incoherente. Lo mismo pasa con la programación. Con instrucciones correctamente escritas, puedes escribir un programa que no sirve para nada. Entonces son dos fases. Entonces, bueno, entonces, cuando ya tu programa está depurado en la forma, es decir, que está bien construido desde el punto de vista de las reglas del lenguaje, el compilador lo compila y las herramientas que ustedes usan hoy en día le permiten ejecutarlo de una vez y ver la ejecución. Si damos un paso hacia atrás, el proceso, bueno, y también en otros ambientes, uno coge su código fuente y lo compila, y al compilarlo, el compilador, en algunos casos, en muchas herramientas te lo hace transparente y te lo muestra de una vez, pero lo que realmente sucede es que se crea una versión ejecutable del programa fuente. Entonces, esa versión ejecutable, que en los antiguos sistemas operativos, y creo que en Windows subsiste esa operación, es un archivo de extensión .exe que uno no puede editar, sino que simplemente lo puede correr. Es el ejecutable. El ejecutable es el mismo programa tuyo, pero escrito en lenguaje de máquina. Si tú lo editas, ves una cantidad de símbolos y cosas que no es inteligible porque no está, a menos que uno use el editor apropiado para eso, pues uno simplemente ve como el código, uno dice el código binario. No es binario lo que ve, pero ve un código, ve una representación de información que no es inteligible como sí lo es el código fuente. Ese ejecutable es una versión traducida de tu programa. Entonces el ejecutable se creó cuando tu programa quedó depurado y el compilador lo creó, y ese ejecutable ya después inclusive ese ejecutable, hablando en términos muy amplios, yo puedo cogerlo y llevármelo para otro computador y correrlo allá. Es lo que hace uno con las distintas aplicaciones. Cuando uno tiene una aplicación, entonces uno la instala en una máquina y la corre ahí, la instala en otra, y el mismo ejecutable lo puede instalar en distintas partes. Pero decodificar ese ejecutable en lenguaje de máquina, en lenguaje, digamos, en código fuente, no siempre es posible porque está protegido por su autor. O sea, simplemente el código fuente no se suministra. Entonces, ese ejecutable es producto de un proceso de compilación. Hay otros ambientes en los que, y creo que en Replit funciona así, uno tiene el código fuente y uno le dice ejecutar, y el Replit, si tú tienes, digamos, 100 instrucciones y hay un error por allá en la instrucción 80, un error que te faltó un punto y coma o algo así, bueno, no solo en muchos lenguajes es así, en muchas herramientas, el sistema empieza a ejecutar, ya no a revisar los errores, sino a ejecutar el programa. Y va corriendo y tú vas metiendo datos, viendo resultados, y de pronto dice error. Entonces, porque llegó al sitio donde está el error, y es en ese momento en que la herramienta se dio cuenta de que tu programa tenía un error porque no pudo ejecutar esa instrucción. Esa modalidad es una modalidad de ejecución mediante un intérprete. O sea, ese no es un compilador, es un interpretador. El interpretador arranca la ejecución del programa y la lleva hasta donde puede llevarla. Si no hay errores, pues ya hasta el final, pero si encontró una instrucción que tiene algún error de sintaxis, ahí se aborta la ejecución. Entonces, esa es básicamente la diferencia, que el compilador produce un módulo ejecutable que ya se puede ejecutar sin tener el programa fuente, mientras que el interpretador toma el programa fuente y lo va ejecutando, digamos, en caliente, hasta que encuentre un error. Si no encuentra un error, pues lo ejecuta totalmente. Básicamente esa es la diferencia. Bueno. Entonces, esto es lo que, bueno, esto ya lo explicamos. Entonces, el contador de programa, cuando este programa arranca, aquí vale 100, la dirección de la primera instrucción. Cuando esta instrucción viene aquí a la unidad de la CPU, a la unidad de ejecución, para discriminar qué tipo de operación es, inmediatamente aquí queda cargado el valor 101 y así sucesivamente.
Hay una página de internet que contiene un simulador de una máquina de von Neumann. O sea, es un simulador de cómo funciona esta arquitectura que les estoy describiendo. Con un lenguaje de máquina chiquito, inventado o ajustado para poder hacer ejemplos sobre ella. No vamos a alcanzar a hacer todo lo que se pensaba hacer hoy y por lo tanto, ahora les digo qué ajuste hacemos. Entonces, el objetivo de ese simulador es que uno pueda estudiar cómo funciona la máquina de von Neumann usando un simulador y un lenguaje ensamblador simplificado, un lenguaje de máquina simplificado. Lenguaje, perdón, lo corrijo aquí. Ok. La pantalla tiene la pantalla de ese simulador que está disponible en esta dirección y ahorita hacemos una prueba. Tiene esta descripción. Voy a describir paso a paso sus componentes. Tiene un espacio de memoria RAM que este cajoncito blanco es donde voy a cargar mi programa. Para eso pues hay que saber el lenguaje que se va a usar y el lenguaje tiene como unas 10 instrucciones distintas. Es fácil de aprender, pero pues tiene su proceso. Tiene también unos registros de datos para guardar variables. Inicialmente tiene la variable X, la variable Y, la variable Z, la variable U, pero se pueden agregar más variables si se necesitan. Para los ejemplos que vamos a mostrar, pues solamente 2 o 3 variables, a veces 4, no creo que se necesiten más. Y esta ventana que estoy señalando aquí, pero ¿qué pasó con el puntero? Ah, ya. Toda esta zona que estoy señalando aquí, toda esta zona, es la estructura de la CPU. Aquí está mi memoria, todo esto es la memoria RAM que tiene una parte para el programa y una parte para los datos. Se supone que el sistema operativo ya está cargado. ¿Qué más tiene? ¿Qué tiene la estructura de la CPU? Tiene el bus de datos, que es esta línea. Bueno, esos están ahí. No, ellos no van a ser, en los ejemplos que vamos a hacer, no van a ser operativos, pero sabemos que está ahí. Tiene el bus de direcciones. Y tiene el contador de programa. Fíjate que aquí el contador de programa vale 0. Aquí sí se va a poner un dato. 0 es la primera dirección de memoria. Luego viene la 1, la 2, la 3. De suerte que si tú cargas un programa de 5 instrucciones, ocupan la posición 0, 1, 2, 3 y 4 y tenemos que estar seguros de que arranque siempre en la 0. Porque si yo le pongo aquí la posición 10 y en la posición 10 no hay ninguna instrucción, pues el programa, la máquina no ejecuta nada porque ahí no hay ninguna instrucción para ejecutar. Está el registro acumulador, que es donde se guardan los resultados de las operaciones y lo maneja la unidad aritmética y lógica. Que es casi siempre se simboliza con un símbolo como este. Hay un componente que está dibujado aquí solamente para saber que existe, porque en los ejemplos en que hacemos, ahí no se hacen, explícitamente no se muestra nada. Que toma la instrucción que se va a ejecutar, determina de qué tipo es y le dice a la unidad aritmética y lógica cuál operación hay que hacer. Entonces, si es una suma, aquí sale la operación suma y toma los datos, vienen los datos de las variables involucradas y aquí se ve el resultado en el acumulador, siempre se ve el resultado de la operación. Aquí, entonces, cada vez que se ejecuta una instrucción, ella se pone aquí, el decodificador lo identifica y la unidad aritmética procede con la ejecución de la instrucción. En esta zona simplemente van saliendo información que corresponde al log, al registro de todas las operaciones realizadas. La palabra log siempre se usa en sistemas, en ingeniería de sistemas, para eso, para referirse a los archivos donde queda el registro de todos los eventos que sucedieron en determinado ámbito, en determinada ejecución. Entonces, por ejemplo, en un sistema de información como Banner, cada vez que usted hace una transacción de ingresar, ahí en el log de Banner, en el log de accesos, dice fulanito de tal, el código tal, de tal dirección IP, ingresó tal fecha, tal día, tal hora. Esto es simplemente como un registro para posteriormente poder hacer análisis en caso de que sean necesarios. ¿Qué más hay aquí?
Bueno, una estadística de la ejecución realizada. Cuando la ejecución termina, aquí sabemos cuántos pasos se hicieron, cuántos cálculos, cuántos saltos condicionados, cuántos accesos a variables, cuántos accesos a celdas de memoria, en fin. Esta es su información. Bueno, esa es, digamos, la descripción. Este simulador, ahora lo probamos con un ejemplo particular y después, porque ya hoy no vamos a alcanzar a verlo, en la siguiente clase vemos el lenguaje correspondiente a esta máquina y hacemos unos ejercicios de programación. Entonces, esta herramienta que está disponible en la web fue creada en 2015 usando el lenguaje HTML, que es un lenguaje para construcción de páginas web, usando hojas de estilo en cascada y usando JavaScript. Está disponible en una herramienta que se llama GitHub, o sea, es código abierto. El código está disponible para que los usuarios lo puedan ver cómo fue construido. Y eso tiene la ventaja de que es compatible con los comandos más comunes de las máquinas de von Neumann existentes en el mundo. Permite leer y guardar archivos con programas, o sea que es una herramienta que nos permite trabajar con alguna precisión. No vamos a profundizar en eso ahora, pero sí voy a mostrarles las instrucciones que el lenguaje tiene. La instrucción load es una instrucción que permite cargar en el registro acumulador el valor de una variable que se suministra como parámetro. Entonces, por ejemplo, si yo digo load x, entonces quiere decir esa instrucción lleva a la copia en el acumulador el valor de la variable x. Pero si yo digo load 200, entonces guarda el número 200 en el acumulador. Repito, voy a mirar ahora en forma general las instrucciones, no porque ya con esto sea suficiente, ustedes lo pueden manipular y lo pueden revisar. Después de esto miramos un pequeño ejemplo y luego sí, bueno, ya será en la siguiente clase que hacemos los demás. Hay otra instrucción que es STO, que hace lo contrario, coge el valor del acumulador y lo lleva a la posición de memoria que se diga. Por ejemplo, si yo le digo STO-Y, entonces lo que le estoy diciendo es guarde en Y el valor que está guardado en el acumulador. No lo quita del acumulador, sino copia ese valor en la variable Y. El acumulador sigue manteniendo el valor que tenía. Súmele al acumulador el contenido que se le indique. Por ejemplo, si yo le digo adicione Z, entonces toma el contenido de la variable Z y se lo suma a lo que esté guardado en ese momento en el acumulador. O si yo le digo adicione 15, entonces toma el número 15 y la cantidad 15 y se la adiciona a lo que esté guardado en ese momento en el acumulador. Esta es la instrucción para restar una variable o un número del valor del acumulador, dejando el resultado en el acumulador. Multiplica el valor del acumulador por el del dato que se suministre como parámetro y el resultado sigue quedando en el acumulador. Dividir el acumulador, dividir el contenido de una variable, de una posición o de una memoria, dividir el acumulador entre el dato que se suministre. Entonces, aquí la única diferencia es que la variable o el dato o el número que se suministra no puede ser 0 porque se aborta la ejecución. La operación NOP no hace nada. Cuando un programa tiene la operación NOP, lo que hace es, ese ciclo no hace ninguna operación. Saltar JMP hace que el control del programa salte a la instrucción ubicada en la dirección que se da como parámetro. Salte a la posición 20, entonces en la memoria de programa él va a la posición 20 y ejecuta la instrucción que sigue ahí. Es la instrucción que permite hacer bifurcaciones en la lógica. Saltar solo si el acumulador vale 0 en ese momento. ¿A dónde? A la dirección que se suministre como parámetro. Y halt es parar el programa. Si se quiere poner comentarios, la línea de comentarios inicia con / y eso quiere decir que en esa línea uno puede escribir cualquier cosa que no afecta la ejecución. Entonces, como pueden ver, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 instrucciones.
es un lenguaje relativamente sencillo. Para finalizar, entonces veamos el siguiente ejemplo. Si yo digo, este programa, dados dos números cualquiera en las variables X y Y, calcule la suma y almacénela en Z. Entonces, una línea de comentarios para representar qué es lo que hace el programa. Entonces, las instrucciones serían estas. Cargue en el acumulador el valor de X. Bueno, se supone que los dos números ya están guardados en X y Y porque las operaciones de entrada y salida no están cubiertas en este simulador. Simplemente uno, como es un simulador, uno coloca los datos que quiere en las variables convenientes para lograr la ejecución de su programa. Estando ya los dos valores en X y Y, carga el valor de X en el acumulador. Luego le dice, súmele al acumulador el valor de Y. Y luego le dice, almacene lo que hay en el acumulador en la variable Z y termine. Entonces, si ese es el programa, vamos a abrir el simulador. Aquí lo tenemos. Borro este que tengo aquí. Voy a borrar las variables. Esto un poquito más despacio. Ok, entonces, ¿qué ocurre? Necesito que se vea todo. Fíjate que en este momento el contador de programa está valiendo 14, porque de una ejecución anterior quedó valiendo ese número. Voy a coger mi programa, a copiarlo y voy a guardarlo aquí. Cargué mi programa en la memoria. Fíjense que ahí lo que hice fue cargar las 1, 2, 3, 4 y 5 instrucciones en las posiciones de la 0 a la 4. Como el programa me dice que ponga dos números cualquiera en X y Y, calcule la suma y almacénela en Z. Entonces vamos a poner en X un número, por ejemplo, 25. Y en Y vamos a poner otro número, cualquiera. Entonces la suma me tiene que dar 57, ¿verdad? Este simulador tiene aquí con este control, el control de velocidad. Si lo pongo en 0, él corre rapidísimo y yo no veo lo que pasa. Si lo pongo en mayor velocidad, en menor velocidad, con ciclos de 2000 milisegundos, entonces quiere decir que el ciclo se demora 2 segundos. O sea que cada operación él va haciendo paso por paso. Pero también tiene un play y tiene un pause y tiene una detención. Entonces vamos a poner el contador de programa en 0 para poder ejecutar este programa. Voy a poner esto en velocidad lenta para poder ver paso a paso lo que va sucediendo. Entonces cuando yo le digo ejecutar, la máquina tiene que tomar la primera instrucción vamos a parar y vamos a recomenzar. Cuando yo arranco, pausé en este momento, hice una pausa para ver, como la dirección es 0, el simulador va a la instrucción que está en esa dirección y la lee. Inmediatamente la trae al registro de instrucción. Paremos aquí. ¿Por qué salió aquí no operación? Porque la línea es de comentario, entonces él identifica que ahí no hay que hacer ninguna operación. Entonces, ¿qué hace ahora? Incrementó el contador de programa. Trajo la instrucción, incrementó el contador de programa como les había dicho. Ahora el contador de programa apunta a la instrucción loadX, que es cargar en el acumulador el valor que haya en la variable X. Entonces, toma la instrucción load X, o sea, fíjese lo que pasó ahí. Trajo al registro de instrucción la siguiente instrucción, y su operando, y aumentó el contador de programa para que ahora quede apuntando a la siguiente instrucción. Pero esta todavía no se ha ejecutado, apenas lo que hizo es preparar el contador de programa para la siguiente, pero todavía falta ejecutar esta. Entonces, al ejecutarla significa simplemente que va a la variable, tiene que ir a la variable X y traer el valor para el acumulador. Ahí en este momento ya terminó de ejecutar
la instrucción load x porque ya el acumulador tiene como contenido el valor de la variable x. Trae la siguiente instrucción e inmediatamente debe actualizar el contador de programa. Ahora ejecuta esta instrucción que es sumarle ADD, sumarle el valor de la variable y al acumulador que queda con el total y termina la instrucción. Pasa a la siguiente instrucción, STOZ, actualiza el contador de programa, o sea, una unidad más, y esa instrucción coge el valor de la variable del acumulador y lo lleva a la variable Z, como se ve aquí, y carga la siguiente instrucción. La siguiente instrucción es finalizar. Entonces, en ese momento, actualiza el contador de programa, finaliza la ejecución, ya terminó, y entonces vemos en nuestras variables el resultado en la variable Z. Como puede verse, ahora, si yo, permítame, voy a poner esto otra vez en 0 y voy a correr la ejecución, pero sin retardo, o sea, voy a ponerla que sea a la mayor velocidad que la máquina funciona, para que ustedes vean todo lo que acabamos de ver, cómo sucede. Contador de programa en 0, para que apunte a la primera instrucción y córralo. Ya terminó. Porque como no se la demora entre un ciclo y otro es de 0 milisegundos, pues el simulador corre los 10 o 15 pasos que hicimos antes, pero en solo un instante de tiempo. Si le doy un poquito más de retraso, voy a poner otra vez en 0 y voy a poner esto, digamos, una velocidad aquí y lo corro, y entonces vamos a ver que es un poquito más rápido, pero todavía se puede ver paso a paso. Si le pongo un poquito menos de velocidad y lo corro, entonces vamos a ver que él corre más rápido. Entonces me permite tanto analizar la lógica paso a paso como correr rápidamente si es el caso. Al final los resultados son los que me dicen a mí si el programa está bien o mal. En las láminas hay un segundo ejemplo, hay un tercer ejemplo y hay unos ejercicios de tarea. Pero pues obviamente yo preferiría, bueno, hagamos una cosa. Como ustedes ya tienen, digamos, claridad conceptual acerca de lo que es un programa, les dejo esos ejercicios les dejo la siguiente tarea. Hagan estos dos ejercicios que ya están aquí descritos en las láminas. Intenten entenderlos y probarlos. Y a partir de ahí van a hacer los 3 ejercicios que están en las láminas como tarea para el viernes después de Semana Santa. Pero eso, el objetivo que tengo no es necesariamente que los ejercicios les queden perfectos, es que los entiendan. Y en la clase siguiente, el viernes después de Semana Santa, retroalimentamos esto completamente. O sea que no importa si la tarea a usted no le quedó perfectamente bien, es igualmente válida, pero vamos a hacer el esfuerzo de entender los 2 ejercicios que no alcanzamos a ver el día de hoy y a hacer los 3 ejercicios de tarea, ojalá completos. Yo creo que sí lo pueden hacer. Si alguno tiene problemas, si no logra hacer completo alguno de ellos, pues yo le doy la retroalimentación del caso, pero me interesa que algo de tiempo de lo que van a tener en estos días de receso, lo inviertan tratando de entender esto. Esto, como ustedes pueden ver, es una simulación muy pequeña de lo que es un computador, pero nos da la idea clara de cómo funciona el concepto de máquina de von Neumann. Entonces les dejo esa tarea. Bueno, ya listo, creo que es todo por el día de hoy. No sé si haya alguna pregunta antes de hacer el cierre, porque ya son las 11:52. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, estoy atento a ella. ¿Es individual o es en grupo? No, pues la idea es que cada uno haga su esfuerzo, hija. Pues es que cuando se hace este tipo de cosas como esta, que realmente es un esfuerzo, básicamente un esfuerzo intelectual del autor. Si se hace en grupo, resulta que ustedes terminan diciendo, como normalmente
no, como no debiera ser, pero como normalmente lo hacemos, bueno, tú haces este, yo hago este, y pegamos los tres y ya, pero no tuvimos el karma de tener que enfrentar los tres conceptos distintos. Entonces, estas son tareas que suponen un cierto reto intelectual para cada uno de ustedes. Porque, por ejemplo, hay el primer ejercicio que aparece aquí, el segundo, dice la sucesión de Fibonacci. Es una sucesión infinita de números que inicia con 0 y 1, que son los dos valores semilla. Y cada uno de los términos siguientes suma los dos inmediatamente anteriores. Entonces, con el 0 y 1 se construye el 2. Con el 1 y el 2, el 3. Con el 2 y el 3, el 5. Con el 3 y el 5, el 8. Y así sucesivamente. Es una sucesión infinita. Dicho sea de paso, se usa en muchas circunstancias para analizar problemas de estadística y de crecimiento de poblaciones. Y, curiosamente, a medida que se avanza en la sucesión, la proporción entre cada término y el anterior es cada vez más cercana al número áureo o al número dorado, que es un número que rige o que determina las proporciones de perfección de muchos objetos en la naturaleza. No sé si hayan oído hablar del número áureo, de la proporción áurea o de la proporción dorada. Sería algo interesante para leer un poco. Entonces queremos en esta máquina de von Neumann que hagas el esfuerzo de que a partir de los valores 0 y 1 escribas un programa que produzca sucesivamente en una variable los términos de la serie de Fibonacci hasta cuando se supere un valor límite de 100. Obviamente es solo un ejercicio intelectual, pero si lo hacemos distribuido en equipos, puede ser que alguno de ustedes o varios de ustedes simplemente ni tengan que interactuar con ese reto intelectual. Y lo que quiero, más que ponerles trabajo, es que ejerciten su capacidad intelectual para generar un programa en un ambiente distinto al que ustedes vienen utilizando, que es el de Python. Obviamente esto es mucho más elemental, pero tiene exactamente la misma validez como ejercicio mental, que es básicamente la competencia que ustedes más deben desarrollar como ingenieros de sistemas. Entonces, por eso les pongo el reto individual. Más adelante ponemos algunos retos ya en equipo con temas un poco más abstractos que requieran la colaboración. ¿Ok? Bueno, ¿qué más tenemos en el chat? Este simulador, como dice David Andrés, que qué lenguaje usa, este simulador está escrito en lenguaje HTML. Pero me lo tienen, no está aquí. Sí, es que no está representado correctamente. Pero, perdón, discúlpenme. HTML es un lenguaje para construcción de páginas web que puede tener embebido código ejecutable. Como decía en la lámina, está con JavaScript. El código fuente del simulador lo pueden buscar en la página de GitHub. Aquí yo les había dicho por aquí en una lámina de estas está. GitHub es un sitio en internet donde muchas personas crean cuentas y tienen para compartir recursos y para montar proyectos y que las actualizaciones del proyecto queden centralizadas en un solo sitio y no en copias múltiples dispersas, y que además otros usuarios puedan acceder a la información del proyecto de una manera confiable. Yo no tengo aquí en este momento la dirección exacta de la cuenta de GitHub donde esto está disponible, pero está público en GitHub. Entonces ustedes pueden buscar y pueden inclusive ir allá a los archivos fuente de las páginas que producen el simulador. Pero eso no es más que una página web con un componente interno de programación que, según lo que está documentado, está hecho en JavaScript. Bueno, son las 12 del día, entonces mis agradecimientos a todos por su presencia el día de hoy. Voy a descargar la lista de asistencia en este momento. Tenemos 52 estudiantes, faltaron siempre entonces como 10 o 12 personas. Bueno, muchas gracias por venir a la clase, por estar tan activos.
y mis mejores deseos para que esta semana que empieza de receso les resulte provechosa y les permita divertirse un poco y descansar sin dejar de lado las obligaciones, pero pues privilegiando un poco el aspecto personal. Cuídense mucho. Recuerden que el veneno todavía está en la calle, o sea, no se confíen más de lo necesario, tengan las precauciones, disfruten lo que puedan disfrutar, pero con los cuidados para que no vaya a haber inconvenientes. Que estén muy bien y nos vemos entonces la semana posterior a la Semana Santa. Chao, profe. Chao, profe, que tenga buen día. Chao, profesor. Chao, profe. Bueno, Profe, muchas gracias por la clase. Gracias a ustedes por acompañarme.